El terror renació en la década del 2010, porque después de décadas de sangre y clichés, el miedo se volvió a pensar, y esta vez el monstruo te susurraba. Probablemente el 2010 es la época más importante para el género desde los años 70, porque en esta década las películas ya no buscaban asustar por reflejo, sino por significado. El horror a este punto ya era un espejo del trauma, pero no solo eso, sino del racismo, de la fe rota y del miedo millennial a un futuro sin esperanza. Por ejemplo, en It Follows, la muerte camina lento hacia ti. Es una maldición que se transmite sexualmente. Puede ser una alegoría del SIDA, del tiempo y del cuerpo que envejece. Y obviamente de la represión sexual. Aquí Detroit es una ciudad fantasma que simboliza una generación que heredó ruinas. Pero Get Out lo cambió todo. Jordan Peele mostró que el racismo no solo usa capuchas, usa sonrisas liberales. El llamado Sunken Place es el pozo donde la conciencia negra queda atrapada mientras otros usan su cuerpo. Luego llegó Hereditary, de la cual ya hemos hablado bastante. Aquí, Ari Aster convirtió el trauma familiar en un culto demoníaco, donde la madre hereda a los hijos no solo culpa, sino los condena. El miedo ya no está allá afuera, está adentro mismo, en la genética. Con The Witch, Robert Eggers trajo el miedo del siglo XVII para reflejar los miedos del siglo XXI. Aquí habla de una familia destruida por su propia fe. Y cuando Thomas firma el pacto con el diablo, no se condena, se libera. Pero luego El Conjuro recordó a millones por qué el terror clásico sigue funcionando. Familias devotas, casas embrujadas y demonios que confirman que el bien y el mal todavía existen. Fue el inicio del universo de El Conjuro que creó James Wan, pero también el regreso en la creencia en lo sobrenatural en una era sin fe. La década del 2010 de alguna forma transformó de regreso al terror de un producto a arte, de los sustos a imágenes cargadas de simbolismo. Fue la década donde se instauró este término llamado terror elevado, donde cada susto significaba algo. Aquí A24 y Blumhouse convirtieron el miedo en una crítica social, donde Babadook, Midsommar y Oz hablaron del duelo, de trauma, de clase y de identidad. En una generación ya muy marcada por la ansiedad, el terror se volvió nuestro lenguaje más honesto. En esa década el terror dejó de ser solo entretenimiento y regresó a convertirse en la forma más lúcida de ver un mundo que ya no comprendemos.